certificada por The Fetal Medicine Foundation de Londres para tamizaje del primer trimestre y tiene una diplomatura en cardiología fetal en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Gracias, Geraldina. Ella nos dará la plática sobre pruebas prenatales no invasivas en la práctica, más allá de la ecografía prenatal para sospecha de cromosomopatías. Gracias, Geraldina. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy, pues y platicar un poquito acerca de este tema, ¿verdad? Que si ustedes se ponen a analizar, pues es un tema relativamente nuevo en nuestro país. Em, Sin embargo, eso no quiere decir que no sea un tema importante, ¿verdad? Cada vez va tomando más importancia porque es un tema que resuena día a día de una forma más fuerte, tanto en el tema de la obstetricia como en medicina materno-fetal. Entonces, antes de entrar de lleno con este tema, pues vamos a ponerle un poco de atención a esta diapositiva. Vemos esta pirámide que tenemos del lado izquierdo de la pantalla. Esta es la forma en la que solía llevarse el control prenatal antes, ¿verdad? Antes se le daba más enfoque y más importancia al tercer trimestre de embarazo. Principalmente, si ustedes se dan cuenta ahí, después de la semana 28 más o menos empezaban a hacer las citas un poco más frecuentes y si nos damos cuenta, casi que después de la semana 36, pues semanalmente se estaba citando a las pacientes para pues revisión, ultrasonido, ya sabe, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos pues años ha surgido un nuevo concepto que se llama inversión de la pirámide del control prenatal, en la que toda esta importancia que teníamos en el tercer trimestre que les estaba mencionando se vuelca o se volcó hacia el primer trimestre, ¿verdad? Entonces se enfocó ahí toda la atención de los obstetras que llevaban control prenatal. ¿Y por qué se hizo esto? Pues porque se sabe, si se escucha. Porque se sabe que en el primer trimestre, pues es una ventana de oportunidad, porque nosotros podemos detectar ciertas condiciones y hacer búsqueda de ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Para que nosotros podamos intervenir más adelante, desde ese momento, mejor dicho, ¿verdad? Para mejorar el pronóstico tanto materno y fetal más adelante. Entonces, hablando primero, ¿verdad? Del primer trimestre y del tamizaje de primer trimestre, pues sabemos que en este momento, o sea, antes de las 14 semanas, principalmente de las 11 a las 14, es cuando nosotros podemos hacer primero un interrogatorio dirigido, identificar antecedentes importantes en la paciente y factores de riesgo. También en esta visita nosotros aprovechamos hacer una evaluación ultrasonográfica rutinaria en donde pues ya sabemos, ¿verdad? Que vemos el número de fetos, la vitalidad de los fetos, la localización del embarazo, también hacemos una evaluación de los anexos y pues aquí ya entra la parte importante o especial, ¿verdad? Que ya es papel nuestro, revisar la anatomía fetal. En ese momento pues hacemos una revisión de las partes anatómicas de los bebés para descartar malformaciones congénitas mayores. También hacemos una búsqueda de marcadores para cromosomopatías. Ahí les puse en la pantalla, ¿verdad? La translucencia nucal, hueso nasal, flujo tricuspidio, tricuspideo, Doppler de ductus venoso. Y todo esto nos sirve para hacer un cálculo de riesgos basado en cromosomopatía, riesgo de la paciente para cromosomopatías o aneuploidías. También podemos identificar a las pacientes con alto riesgo de preeclampsia, principalmente de inicio temprano, restricción de crecimiento fetal y parto pretérmino. En este momento, pues nos vamos a centrar un poco más por el tema de la charla, ¿verdad? En el determinación del riesgo de cromosomopatías o aneuploidías y las que principalmente buscamos son la trisomía 21, 18 y 13. Y antes de entrar de lleno a hablar sobre las pruebas prenatales no invasivas, pues tenemos que saber la definición de una prueba de tamizaje, ¿verdad? Que es cuando realizamos una prueba a poblaciones aparentemente sanas para que podamos identificar a personas que se encuentran en alto riesgo de desarrollar alguna condición o enfermedad. Entonces es importante que sepamos que este tipo de pruebas pues no nos van a indicar con 100% de certeza o seguridad si el padecimiento se va a presentar, pero para lo que sí nos sirve es para identificar, como les decía, a las pacientes con alto riesgo de la condición y esto nos va a llevar a nosotros a poder realizar ya sea pruebas diagnósticas o a iniciar tratamientos preventivos dependiendo de lo que estamos tamizando. ¿Por qué es importante que nosotros tamicemos por medio de pruebas e identifiquemos a los embarazos de alto riesgo para cromosomopatías? Pues porque se sabe que las aneuploidías, cromosomopatías, síndromes o alteraciones genéticas son de las principales causas de morbilidad perinatal, de mortalidad perinatal, de discapacidad infantil. Entonces es importante que nosotros identifiquemos estos embarazos para poder preparar a los padres durante el embarazo y al momento del nacimiento y aparte para la preparación del equipo
médico y de los estudios que se necesita realizar previo al nacimiento de los bebés. Entonces, ¿qué es lo que se hacía, verdad? Primero deberíamos de realizar o se debía realizar un tamizaje de primer trimestre combinado. ¿Que a qué me refiero con eso? Pues es lo que acabo de mencionar en la diapositiva previa, ¿verdad? Hacer una historia clínica detallada, buscar antecedentes, factores de riesgo, luego hacer ultrasonido y buscar los datos ultrasonográficos que nos orienten a sospecha de síndromes. También deberíamos, en los lugares en donde se puede, ¿verdad?, hacer la medición de marcadores séricos bioquímicos como la proteína A plasmática ligada al embarazo y la HCG beta libre. Con eso nosotros íbamos a obtener el resultado de si la paciente tenía alto riesgo o no de algún síndrome o algún bebé con síndrome, ¿verdad? Siendo alto riesgo una mayor a 1 en 150. Y a estas pacientes nosotros les íbamos a realizar la prueba prenatal invasiva, siendo estas las biopsia de vellosidades coriales o la amniocentesis, dependiendo de la edad gestacional. Y con eso nosotros llegamos a poder hacer un diagnóstico final por medio de estudios citogenéticos o análisis molecular. Y aquí es donde entra las pruebas prenatales no invasivas y su importancia. Y antes de hablar de las pruebas prenatales no invasivas, como vamos a hablar de si nos sirven o no nos sirven y por qué decimos que nos sirven o no nos sirven, tenemos que saber ciertas definiciones cuando hablamos de una prueba, ¿verdad? Entonces, tasa de detección, relación entre el número de pruebas positivas y el número total de anomalías presentes expresada en porcentaje, o sea, mientras más alta la tasa de detección, mejor es nuestra prueba. Sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad, o sea, la probabilidad de que la prueba sea positiva si la enfermedad está presente. Especificidad, la probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo de la prueba, o sea, probabilidad de que la prueba sea negativa si la enfermedad no está presente. También tenemos valor predictivo positivo, que es probabilidad de tener la enfermedad si el resultado de la prueba es positivo, y valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad si el resultado de la prueba es negativo. Entonces, ya sabiendo estas definiciones, pues tenemos que también conocer qué tipos de pruebas de tamizaje existen en el primer trimestre. Aquí en este cuadrito les pongo que desde los años 70 se empezó con todo esto, ¿verdad? Siendo lo primero el tamizaje por medio de la edad materna y si se dan cuenta, la tasa de detección para el tamizaje únicamente con edad materna era únicamente del 30%. Conforme fueron avanzando los años, la tecnología, ciencia, ¿verdad? Se fueron adicionando marcadores que nos hicieron mejorar la tasa de detección. Por ejemplo, ahí les puse en 1990 el tamizaje combinado que incluía la edad materna de la paciente, ¿verdad? Más la translucencia nucal, más los marcadores séricos, que son papa y beta HCG beta, y eso nos subió la tasa de detección hasta un 85-95%. Y las pruebas prenatales no invasivas en los primeros estudios o los que surgieron al principio, ¿verdad? Cuando empezamos a conocer estas pruebas, nos demostraban que para la trisomía 21 o síndrome de Down, pues tenían una muy buena sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo. Para la trisomía 13 y 18, pues siempre fue un poquito más baja, pero si vemos ahí en el otro cuadrito que les puse hasta abajo, pues el rendimiento de estas pruebas para la trisomía 21, 18 y 13, pues últimamente se ha reportado muy alto, casi arriba del 99%, o sea que son unas buenas pruebas si queremos verlo así. Entonces, bueno, las pruebas prenatales no invasivas nos sirven para la detección de presencia de aneuploidía fetal. Estas surgieron desde 1997 y esto se hizo viable con el desarrollo de la secuenciación masiva paralela y también con el recuento de fragmentos de ADN libre en la sangre materna. Entonces, la mayoría de las pruebas con las que contamos actualmente utilizan la secuenciación masiva paralela de genoma completo. ¿Y cómo lo hacen? Aquí les puse un ejemplo. Comparan cuantitativamente la cantidad de moléculas del ADN del cromosoma 21, por decir algo, ¿verdad? En la muestra materna de nuestra paciente con la de una muestra de referencia euploide. Esto es lo que hace la mayoría de las pruebas actuales, pero también tenemos otras que utilizan una secuenciación dirigida en donde mapean únicamente las regiones cromosómicas de interés. Y hay otras que utilizan únicamente un enfoque cualitativo basado en polimorfismos de nucleótido único. Entonces, ¿qué es, verdad? Es un examen de sangre en la madre que hacemos, las pruebas prenatales no invasivas, más conocido como NIPT, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Son un examen de sangre en la madre que podríamos realizárselo a todas las mujeres que quisieran o decidieran hacerse un test de screening para síndromes.
Principalmente nos va a servir para detección de trisomía 21 y también de otras aneuploidías autosómicas comunes, como lo son la trisomía 18 y la 13. Y esto se va a avanzar, como les mencionaba en la diapositiva previa, en la secuenciación del ADN fetal libre en el plasma materno. Sabemos que el ADN de células libres en el torrente de la mamá va a ser en mayor parte de origen materno, pero pues siempre existe una pequeña proporción que es un aproximado del 10% que va a provenir del feto, específicamente pues de la placenta. Vamos a necesitar un nivel mínimo de fracción fetal para un análisis adecuado y esta fracción fetal o células fetales en la sangre materna las podemos encontrar desde las 4 semanas, pero a pesar de que las podemos encontrar desde ese momento, en ese momento no es una cantidad adecuada para hacer los estudios que les mencionaba. La mayoría de laboratorios pide un mínimo de fracción fetal del 4% y esta la vamos a encontrar principalmente arriba de las 9 a 10 semanas. Antes de ese momento lo podemos mandar a hacer, pero puede que obtengamos un resultado inadecuado o fallido, o sea, no nos va a servir de mucho. ¿Por qué vamos a optar o por qué queremos optar por opciones no invasivas? Claramente, como cualquier prueba, pues tiene sus beneficios y sus limitaciones, ¿verdad? Dentro de los beneficios, pues tenemos, según lo que les he mencionado en las diapositivas previas, con lo del rendimiento de esta prueba, pues sabemos que es una excelente prueba de tamizaje tanto para trisomía 21 como para trisomía 13 y trisomía 18. Aparte que, como les mencionaba, tiene un excelente rendimiento, tasas bajas de falsos positivos, o sea, nos va a evitar la realización de pruebas invasivas no necesarias, es el objetivo como que principal de este tipo de pruebas. Y aparte que vamos a obtener una claridad en los resultados, o sea, prácticamente cualquiera lo podría interpretar, ¿verdad? Porque nos lo reporta como alta probabilidad o baja probabilidad de aneuploidía. Dentro de las limitaciones de la prueba, tenemos que en los casos en los que hay una baja fracción fetal, podemos obtener un resultado inadecuado. Con baja fracción fetal, como mencionaba previamente, es cuando tenemos una fracción por debajo del 4%. ¿Y en qué casos principalmente vamos a tener una baja fracción fetal? Pues en los casos de obesidad materna, que eso lo vemos mucho en nuestra población. Tenemos aquí del lado derecho de la pantalla si la mamá tiene un peso materno de 60 kilos, esta probabilidad de tener una baja fracción fetal, o sea, menor a 4%, es únicamente del 0,7, pero veamos si aumenta el peso de la mamá a 100 kilogramos y a 150 kilogramos, esta probabilidad de una baja fracción fetal, pues también aumenta, lo que nos va a hacer obtener resultados inadecuados o inconclusos. También sabemos que en los embarazos gemelares, pues hay más probabilidad de resultados inadecuados en este tipo de pruebas. Aparte que, como el ADN fetal les mencionaba que la mayoría proviene de la placenta, ¿verdad? No del feto en sí. También en los casos de mosaicismo placentario, pues podemos obtener resultados inadecuados o en los casos en los de embarazos gemelares, donde ha habido un gemelo evanescente también. También cuando la madre tiene cáncer, ¿verdad? Podemos obtener falsos positivos y una limitación importante es que el costo de la prueba, pues no cualquiera lo puede costear. Entonces, si ustedes ven aquí, yo les puse este cuadrito en donde pues tenemos qué condiciones podemos detectar por medio de las pruebas prenatales no invasivas. Antes de eso es importante mencionar, ¿verdad?, que estas pruebas han surgido principalmente con el afán de la detección, más que todo, de la trisomía 21. Sin embargo, pues con el paso de los años han surgido diferentes tipos de pruebas, ¿verdad?, que nos van adicionando otras condiciones genéticas que podemos nosotros detectar por medio de estas pruebas. No olvidemos que los objetivos del surgimiento de estas pruebas son, uno, que la probabilidad de que esté la enfermedad presente sea alta y aparte, dos, reducir la incidencia de pruebas prenatales invasivas no necesarias, como les mencionaba. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos varios tipos de pruebas prenatales no invasivas, ¿verdad? La mayoría de ellas, pues trisomías, las básicas que son 13, 18, 21, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta en la 3, 4 y 5, pues ya nos va sumando en la 3, trisomía 21, 22, la 5, que es la más completa, todas las trisomías también nos incluyen aneuploidías sexuales, microdeleciones, deleciones, duplicaciones, translocaciones, también la condición de portador. O sea, si nos damos cuenta, tenemos ahí de dónde escoger, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Usted va cambiando? No. Ah, bueno.
Bueno, pues, pero ¿qué pasa? Hay que hacer la observación de que no todas las sociedades nos respaldan el uso de las más completas. ¿Por qué? Porque está demostrado que las microlesiones, duplicaciones y translocaciones, pues son condiciones raras, ¿verdad? Que usualmente no las vemos, lo que hace que tengan un valor predictivo positivo muy bajo y podemos obtener muchos resultados falsos positivos. Es por esto que existe evidencia publicada limitada y esto nos va a plantear diversas inquietudes y pues nos va a hacer inclinarnos, perdón, por la más básica, ¿verdad? Que es la que les circulé, las encuadré en el rojo, ¿verdad? Que nos busca las trisomías 13, 18, 21, aneuploidías sexuales y como lo mencionaba, se puede hacer a partir de la semana 9, 10. Entonces, ¿por qué nos debemos inclinar al menos en este momento por la más básica? Porque si nos vamos por las más completas, tenemos el problema que les pongo ahí del lado derecho y vamos a perder el objetivo principal, que es reducir la tasa de test diagnósticos invasivos. Claro que eso pues muy pronto podría cambiar, ¿verdad? Pero ahorita estas son las recomendaciones que nos dan las sociedades más reconocidas. Como siempre que hacemos una prueba con este tipo de información, o sea que vamos a obtener este tipo de información tan delicado, deberíamos de dar una asesoría antes de la prueba y después de la prueba. ¿Y qué deberíamos incluir en esta prueba? Dentro de los objetivos establecer que es algo opcional, ¿verdad? Que tanto si la paciente lo desea o no lo desea, no es obligatorio. Aclarar que es un test de tamizaje, ¿verdad? A pesar de que su sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo, como les mencionaba, son muy altos, no debemos de olvidarnos que no son pruebas diagnósticas. Entonces, siempre especificarle a la mamá que es una prueba de tamizaje, mencionar las limitaciones, ¿verdad? ¿Qué enfermedades no vamos a identificar o con qué exactitud vamos a determinar tal enfermedad? Explicar cómo vamos a interpretar el resultado y que el diagnóstico definitivo va a requerir de pruebas adicionales siempre que obtengamos un resultado positivo. Y dentro de la asesoría post, o sea, después de realizar la prueba, pues explicar bien los resultados a la paciente. Si es positivo, pues explicarle que necesitamos pruebas diagnósticas adicionales y aparte que muy probablemente vamos a necesitar una interconsulta con genetista para asesoría. Entonces, ¿cómo sugieren las guías internacionales utilizar estas pruebas prenatales no invasivas? Entonces, como primer paso, siempre debemos realizar un tamizaje de primer trimestre combinado, o sea, lo que les mencionaba, historia clínica, ultrasonido y pruebas bioquímicas. Utilizar las pruebas prenatales no invasivas como un segundo test, o sea, posterior al screening de primer trimestre combinado, a lo que se le va a llamar contingente. Y entonces, al realizar el screening de primer trimestre combinado, si obtenemos un riesgo de 1 en 150 a 1 en 1000, o sea, un riesgo intermedio, digámoslo así, podemos utilizar las pruebas prenatales no invasivas como un segundo test ahí. O las guías internacionales actualmente nos sugieren y nos recomiendan que si obtenemos una paciente con alto riesgo, o sea, con un riesgo mayor a 1 de cada 150, podemos desde ahí ofrecer las pruebas prenatales no invasivas como segundo test o irnos directamente a la prueba prenatal invasiva. ¿Y cómo vamos a interpretar los resultados o cómo nos los van a devolver, ¿verdad? El laboratorio, como alta probabilidad que sería positivo, baja probabilidad que sería negativo, o podemos obtener también un resultado no call o inconcluso. Este resultado inconcluso o no call, porque así lo reportan, se puede dar hasta en un 1 a un 8% de los embarazos o de las pacientes que mandemos a hacer la prueba. Y es importante mencionar que de este 1 al 8% de pacientes, si le repetimos otra vez la prueba, hasta un 50% pudieran volver a obtener este mismo resultado. Y esto usualmente lo vemos o porque hay una baja fracción fetal o en los casos de aneuploidía. Y por eso más adelante ya les voy a mencionar que a estas pacientes pues también deberíamos de ofrecerles una prueba diagnóstica invasiva que sería amniocentesis o una biopsia de vellosidades. Entonces, aquí les puse unos ejemplos de cómo el laboratorio reporta a un feto con bajo riesgo, alto riesgo, un inconcluso. Entonces, si vemos ahí, nos pone feto bajo riesgo, sexo fetal femenino, fracción fetal 9,6%, o sea, una fracción fetal adecuada. Ahí nos pone las trisomías 21, 18, 13, la monosomía del X y de cromosomas sexuales. Y ahí vemos cómo nos reporta como bajo riesgo, que este sería pues el más básico o el Unity, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de alto riesgo, entonces similar, ¿verdad? Lo va a reportar
Feto de alto riesgo, sexo fetal femenino, fracción fetal, vemos que es una adecuada fracción fetal en 8.6%, ahí está. Y vemos como ahí el alto riesgo específico es para trisomía 21. Tenemos aquí otro resultado que es el inconcluso o no co. Entonces vemos ahí cómo así no lo reportan y como les decía, ¿verdad? Aquí con esto podríamos repetirlo, pero hay una alta probabilidad de que volvamos a obtener el mismo resultado o irnos directamente a una amniocentesis. Entonces, hablando de esto, de los resultados, ¿verdad? Si obtenemos a una paciente con alta probabilidad o positivo o un resultado inconcluso, deberíamos de irnos, ¿verdad? A la prueba diagnóstica invasiva. Claro que eso también depende del plan educacional que leemos a la paciente y si la paciente acepta o no, pero para que sepamos que ese es el paso que debemos seguir a continuación de un resultado positivo o inconcluso. ¿Y por qué le tenemos que ofrecer una prueba diagnóstica invasiva a los test prenatales no invasivos que son positivos? Porque pues pueden ocurrir falsos positivos. ¿Y por qué pueden ocurrir los falsos positivos? Porque como les mencionaba, el ADN secuenciado primero es tanto materno como fetal en cuanto al origen y aparte que la fracción fetal, como les mencioné en las primeras diapositivas, deriva tanto de la placenta como el feto en desarrollo. Entonces, por esto es que podemos obtener falsos positivos y deberíamos de irnos a hacer una amniocentesis. Ahora bien, si obtenemos un resultado negativo, pues por la alta especificidad que tiene la prueba o este tipo de pruebas, ahí sí nos podemos quedar tranquilos y no hay necesidad de hacer nada más. El objetivo principal, pues, era mencionar lo de los síndromes, aneuploidías, alteraciones genéticas, ¿verdad? Pero no nos debemos de quedar sin saber los otros usos de las pruebas prenatales no invasivas que podemos tener y que la verdad cada vez se hace algo más frecuente en la clínica privada, ¿verdad? Entonces, también con las pruebas prenatales no invasivas podemos realizar un screening prenatal de portadores. También ahí puse selección de sexo, pero es ver el sexo de los bebés el RH del feto, también se puede realizar una prueba de paternidad. Y lo último que es lo del baby pic, que eso se los voy a explicar en la última diapositiva. Entonces, aparte de lo mencionado previamente, pues también podemos evaluar el riesgo de que un feto esté afectado por alguna enfermedad hereditaria genética, principalmente recesiva, ¿verdad? Esto, ¿cómo lo va a hacer? Utilizando una muestra de sangre en la madre, que ese es el chiste de todas estas pruebas, ¿verdad? De las que estamos hablando el día de hoy. ¿Y cómo vamos a obtener el resultado? Pues sabemos que si la madre es portadora de una enfermedad y el padre también es portador de una enfermedad, lo podríamos heredar al feto y esto le puede causar ciertas complicaciones. Entonces, aquí del lado derecho de la pantalla les puse un ejemplo de qué condiciones podemos buscar por medio de esta prueba. Y también ahí, pues, la importancia de detectarlas prenatalmente para saber luego en el periodo postnatal qué hacer y cómo intervenir, ¿verdad? A este bebecito y qué seguimiento darle. Entonces aquí está un ejemplo de un resultado de la prueba de los de portadores. Ahí están todas las enfermedades que podemos buscar y en el caso de este feto, pues todas negativas. También, como les decía, se puede saber el sexo fetal desde etapas tempranas. Sabemos que en el tamizaje primer trimestre, o sea, el ultrasonido que hacemos de las 11 a las 14 semanas, podemos identificar el tubérculo genital. Pero pues este va a tener una certeza de lo que nosotros estamos viendo únicamente del 85% y va a haber que confirmarlo más adelante. Sin embargo, con este tipo de pruebas, pues tenemos la información del sexo fetal desde etapas muy tempranas del embarazo, o sea, desde la semana 9-10, como les mencionaba. Aparte, por medio de estas pruebas, también está la posibilidad de conocer el RH del feto y esto pues toma bastante importancia en las mamás que son RH negativas y cuyo feto es RH positivo. Entonces, para saberlo, ¿por qué? Porque estas mamás por algún intercambio, por alguna hemorragia, por algún intercambio de sangre que ocurre entre el embarazo y la mamá, pudieran crear los anticuerpos, que eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que más adelante pudieran ir a atacar al bebé y crearle pues complicaciones, siendo la más devastadora la muerte fetal, ¿verdad? Entonces, pues también saber que podemos determinar el RH del feto por medio de estas pruebas. Pruebas de paternidad prenatal. Sabemos, ¿verdad? Cuando hay dudas en la paternidad, ¿qué se va a hacer? Se va a tomar una muestra de sangre en la madre, las células libres específicamente, y también se va a tomar una muestra de sangre al padre o también puede ser de saliva. Esto va a ser a partir de la semana 7 de embarazo, idealmente en la 10 a 11, y los resultados se van a obtener en 3 a 7 días hábiles.
Y aquí, pues por último, hablar un poco sobre Baby B, que eso es como que lo más novedoso y lo más nuevo en cuanto a pruebas prenatales no invasivas, que esto tal vez importancia mucha no tiene, ¿verdad? Pero pues a todos aquí les apuesto que nos ha pasado que estamos haciendo ultrasonido y la paciente, doctora, pero ¿y el color de los ojos? ¿Usted lo puede ver? O doctora, mire, ¿qué color de piel tiene? Y uno así como, no, señora, eso no lo podemos ver por ultrasonido, ¿verdad? Entonces, saber que existe este tipo de pruebas que nosotros podemos pues sugerirle a la paciente si es que ella necesita saber este tipo de características. Entonces, si ustedes ven acá, podemos ver el color de ojos. Obviamente son probabilidades, ¿verdad? Pero el color de ojos, cómo va a ser el pelo, si oscuro o claro, si va a ser grueso o delgado el cabello, la textura, si tiene probabilidad de tener pelo rojo, pecas, el momento en el que le van a salir los dientes, hay aversión al cilantro, ¿verdad? También detección al olor a espárrago. Solo charadas, dice el doctor Andrews, pero, ajá, en pocas palabras. Pero pues es algo pues interesante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber porque hay muchas pacientes que quieren saber eso y pues que no se pueden esperar hasta que bebé nazca. Entonces, saberlo, ¿verdad? Que existe también ya por medio de este tipo de pruebas. Bueno, dentro de las ideas para llevar a casa y conclusiones, la más importante tal vez es que se nos fije que las pruebas prenatales no invasivas no son pruebas diagnósticas, sino pruebas de tamizaje o screening. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si obtenemos un resultado positivo, siempre nos vamos a tener que ir a hacer una prueba diagnóstica que tendría que ser biopsia de vellosidades coriales o amniocentesis. Bueno, dos, la importancia del ultrasonido de primer trimestre y tamizaje combinado, porque a veces ven que existe este tipo de pruebas y dicen, ay, pues yo mejor le mando a hacer un ADN fetal y ya con eso ya me libro porque va a salir negativo para trisomía 21, 18 y 13, que son las más comunes y ya me quedo tranquilo, no tengo necesidad de mandarle a hacer el ultrasonido, ¿verdad? Y no es así, o sea, tenemos que saber la importancia, porque primero para estimación exacta de la edad gestacional. Segundo, no solo vemos la probabilidad de síndromes en ese estudio, sino que también revisamos, como les decía al principio, la anatomía de los bebés, las partes del cuerpo para poder detectar de forma temprana malformaciones congénitas mayores y saber darles asesoría a los papás con respecto a lo que estemos encontrando. Y aparte, y muy importante, en ese momento nosotros hacemos predicción de complicaciones propias del embarazo, como lo son la preeclampsia de inicio temprano, la restricción de crecimiento fetal y la probabilidad de parto pretérmino. Y todo esto nos sirve para nosotros poder instaurar medidas de prevención desde ese momento y darle un mejor desenlace tanto materno como fetal, ¿verdad? Y aparte, la última conclusión, hacer conciencia, ¿verdad? De que a pesar de que existen todo este tipo de pruebas y que claro que hay pacientes, así como les limita el costo y no lo pueden hacer, hay pacientes que quieren hacer todo por saber que su bebé está bien. Entonces, cuesta tanto, yo lo pago, doctora, cuesta no sé qué, yo lo pago, yo voy, yo hago, yo deshago, ¿verdad? Entonces, hacer un uso adecuado de las pruebas, hacer conciencia de que tenemos que utilizar las pruebas únicamente en el momento. Que nos va a servir saber por qué y para qué. Entonces, esas son las conclusiones que yo les traía y esta es la presentación en sí que yo les traía. No sé si pues alguien tiene